Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy día miércoles, día de estudio de la palabra del Señor, donde a través de las redes sociales, a través de nuestra voz amiga, nos juntamos para estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a tener nuestros estudios de la palabra del Señor y vamos a tener un tiempo también de adoración. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición sobre este día. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú derrames tu bendición sobre nosotros, que cada alabanza, que cada estudio sea provechoso para nosotros y nos lleve al lugar donde tú quieres llevarnos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos ahora a comenzar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Ahí donde estás en tu casa, levanta tus manos al cielo y adora al Señor Jesús. Sí, Señor. En tu presencia danzamos libres, Jesús. Cúbrenos en tu luz de amor y llévanos más y más profundo. Sí, Señor. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz en nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Y de una vez más. Te adoramos, Jesús. Luego de este momento de alabanza, vamos a comenzar con los estudios. No olvide dar su presente en cada red social, a través de los grupos de WhatsApp, para que podamos tener la constancia de cada uno de los alumnos. Nos vamos preparando, ya llegando a el tiempo de los finales de estos estudios. Vamos a prepararnos para el primer estudio, que es el de la hermana Edith. Antes, ella nos va a compartir unos anuncios y luego el estudio de la palabra del Señor. Qué lindo volver a encontrarnos estos días miércoles. Quiero saludar a todos los Timoteos de la ciudad, todos los que están siguiendo los estudios, y también quiero saludar a aquellos que desde lejos nos están siguiendo, están continuando con los estudios, bajando los PDF, pasándolos a las congregaciones. Realmente me alegra que esto no sabemos hasta dónde llega, y aunque es un esfuerzo cada día poder grabarlo, pero sé que va a quedar, va a quedar grabado, y cuando usted lo necesite o lo quiera, va a poder acceder y tener todos estos estudios. También doy gracias a Dios por todo el maravilloso equipo de ministerio de la iglesia. Especialmente quiero saludar a todos los líderes. Estos tiempos son tiempos de mucho esfuerzo para nosotros como pastores, tanto para el pastor Roberto como para mí, con sus nuevas responsabilidades, con las responsabilidades de siempre. Ahora con este maravilloso encuentro de mujeres que superó las expectativas.
Esto hace que quizás no podamos estar de forma presencial en todos los cultos como hubiéramos deseado. Pero le damos gracias a Dios de las maravillosas reuniones que tuvieron este fin de semana, la visita al pastor Julio Robledo, que fue de tanta bendición para todos, y muchas otras bendiciones que realmente agradecemos a Dios porque la iglesia sigue en marcha. Le digo a mis hermanos líderes, compañeros del ministerio en el Templo Central, sigan esforzándose, sigan trabajando con los grupos. Ya nos volveremos a encontrar los domingos, pero por este medio y aún por el Escucha Timoteo estaremos tratando de estar todo el tiempo con ustedes. Por supuesto, los canales de comunicación, tanto los WhatsApp como las redes sociales, los Messenger, están a disposición. Quizás no podamos tener una consejería personal, presencial, pero consejerías a través de las redes sociales podemos tener todos los días. Así que si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, por favor comuníquese con nosotros. Sí, la última cosita que quería decirles a todos es que oren por nuestras vidas. Hay una demanda muy grande. Hemos hecho una visita estos días a Viedma por los 50 aniversarios. Aquí les mostramos algunas fotitos de lo que fue este evento del 50 aniversario. Nos encontramos con nuestros hijos espirituales, con los nietos que se criaron en casa, que pasaron la Navidad, hoy jóvenes, todos al lado de sus padres sirviendo al Señor. Nos encontramos con muchos obreros de muchísimos años, con ancianos de la obra. Realmente fuimos muy bendecidos en este 50 aniversario de la iglesia de Viedma. También pudimos pasar por la casa de luto, por la familia Artaza, y ver cómo en medio de todas estas cenizas, que realmente ha sido terrible lo que han pasado, el Señor los está levantando y están resurgiendo. Gracias por las oraciones. También pudimos ver a los patriarcas, al hermano Rubén Carrera, su esposa Higinia, que ahí están firmes y sirviendo al Señor en Bahía Blanca. Bueno, fue 2 días y un poquito con mucho esfuerzo. Dios guardó nuestra salida y nuestra entrada y agradecemos a todos sus oraciones. Continúen orando. Estamos en Necochea estos días para la convención regional del Movimiento Cristiano Misionero, así que vamos a estar allí, yo acompañando especialmente a nuestro hermano Roberto en esta tarea tan importante que le toca desarrollar en este tiempo. Oren por nosotros, por favor, Dios les bendiga. De mi parte, estoy muy fascinada con el estudio del Ministerio Apostólico y sé que muchos están también muy entusiasmados. Así que aquí vamos con otra entrega de este estudio. Ya vamos por la 3ª página y hoy vamos a ver comisionados y enviados. En la última clase, les recuerdo, estuvimos viendo los hijos de trueno, estas cosas personales, ¿no es cierto? Cómo Dios tuvo que trabajar con cada uno de ellos para que ellos pudieran ser útiles en la obra del Señor. Alguien me preguntó, ¿Dios cambia nuestro carácter? No, Dios formatea nuestro temperamento, lo formatea, pero en esencia, genio y figura hasta la sepultura. Pero bueno, es lo que hay. Dios nos bendecirá y nos usará. El Señor tuvo cuidado de que ellos se sintieran enviados y comisionados especialmente por Él. No que fuera una cosa que va de generaciones. No, Él quería que ellos sintieran esta gran comisión sobre sus hombros. Entonces, los toma y los envía. Los envía a los lugares donde Él iba a ir. Ahí tenemos en Lucas 10, en Mateo, que comisiona 12, después comisiona 70, los hace vivir experiencias bajo su ministerio. Él todavía estaba en la tierra. Entonces los manda a experimentar lo que era la obra. En un momento dice, el diablo caía como un rayo del cielo, qué maravilla, ¿no? Pero esto era todo para que
fuera hecho para la gloria de Dios y para la corrección, porque Él les dijo, ustedes no estén tan contentos con los milagros, con el rayo cayendo, quédense contentos con que tienen la salvación, que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Y así participan de su ministerio junto con Pedro. Se le permite ir, ahí tenemos en Marcos capítulo 5, verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. A estos tres, a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó a una intimidad que no llevó a otros. Cuando fue a la casa de la hija de Jairo, ellos presenciaron la resurrección de esta jovencita. Cuando fue al monte de la transfiguración, presenciaron y vieron a Moisés y Elías que estaba junto a Jesús. Ellos fueron testigos presenciales. Vamos a verlo allí en la transfiguración. Lucas 8:51, también los estamos viendo, dice, entregando la casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y el padre de la niña. Esto con la hija de Jairo. Después en la transfiguración, en el libro de Mateo, el capítulo 7, capítulo 17, versículo 1, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Estas experiencias fueron para pocos. Hay ministerios apostólicos y apostólicos. Hay apóstoles y apóstoles. No todos están llamados a la misma responsabilidad, pero sí a la misma preparación. Y para aquellos que tendrán más responsabilidades, vendrá más demanda sobre sus vidas. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor para que Él nos prepare para lo que Él quiera. Ellos tuvieron acceso a, no solamente, y esto es lo que quiero puntualizar en este estudio, no solamente a los momentos gloriosos y maravillosos, como la resurrección de la hija de Lázaro, o la transfiguración, donde escucharon a Dios mismo decirle, este es mi hijo, él es Jesús, y querían hacer una enramada. Era tan tremenda gloria. Pero también Él los llevó con ellos al Getsemaní. Sí, en la vida de los siervos de Dios, de los apóstoles, hay momentos maravillosos, pero hay momentos oscuros y difíciles. Hay momentos de mucha tristeza, de agonía del alma. Y es importante estar al lado de los siervos de Dios en esos momentos. ¿Sabe por qué? Porque aprendemos a soportar los momentos difíciles. A veces solamente queremos vivir los momentos maravillosos, pero los momentos difíciles queremos pasarlos por alto. No se puede, realmente no se puede. Y en Mateo 26, versículo 37, Jesús está con ellos en este momento que se transforma en Getsemaní, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estos tres apóstoles, con un tratamiento especial, tuvieron acceso a la intimidad de Jesús. En ningún otro pasaje dice que Jesús lloró, que tuvo sentimientos, pero que se entristeció. Yo no puedo pensar en un Jesús triste, pero Pedro, Jacobo y Juan vieron un Jesús muy entristecido, muy entristecido. Y realmente Él padeció todas las cosas como nosotros. Él sabe lo que es la tristeza, Él sabe lo que es pagar el precio
por el ministerio. Él en ese momento estaba frente a la cruz, él tenía que beber la copa. Y él llegó a decirle, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y qué privilegio de estos 3 apóstoles de poder estar cerca de Jesús y vivir esta experiencia íntima. Si Dios te lleva a vivir experiencias íntimas de los siervos de Dios que te están enseñando, guiando, aprécialo. Mira su comportamiento en el tiempo de la angustia. Fíjate, no para compadecerlos, sino para aprender. Y el que tiene oídos para oír, oiga. En Marcos capítulo 14, verso 33, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Delante de Pedro, Juan y Jacobo, él podía mostrar sus sentimientos. A veces pensamos que los que nos presiden, los siervos de Dios, son todos Superman, que no pasa nada, no tienen nada, siempre están bien, siempre. Pero Jesús pudo mostrarse como era, angustiado, entristecido delante de ellos. Ellos querían ver un líder campeón porque todavía no entendían nada. Y el líder y campeón estaba tirado en el piso como un trapo, costándole mares obedecer la copa que el Padre le daba a beber. Poniendo la cruz por delante y menospreciando todas las cosas y diciendo, voy a ser obediente. Él sabía lo que iba a sufrir. Y pudo abrir su corazón delante de ellos. ¿Podemos nosotros abrir nuestro corazón? ¿Y podemos nosotros ser tan dignos y tan cercanos que podemos ver el corazón abierto de aquellos que nos presiden? Cada vez vamos más profundo con todo esto. El Señor nos ayude. En la última cena, ahí estaba, Juancito estaba recostado al lado de Jesús. En el capítulo 13, verso 23, dice que él se recostó al lado de Jesús y no solamente eso, estaba, dice, y Pedro le hace seña, y Juan, eran compinches, ¿no? Porque está cerquita, pregúntale, ¿quién le va a entregar? Porque le había dicho, uno de los que está acá es un Satanás. Qué feo, se miraron unos a otros. Pero Juan estaba tan cerquita que pudo verlo. Aquel que moja el pan conmigo, ese me va a entregar. Y en ese momento Judas fue revelado delante de todos, salió corriendo. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero esa intimidad no lo llevó a Judas. Judas lo hacía de lejos. La intimidad era solamente para aquellos 3 escogidos. ¿Saben que estos 3 fueron los pilares fundamentales de la iglesia primitiva en Jerusalén? Aunque siempre estamos hablando de Pablo, porque él fue el gran evangelizador y fundador de obras, pero estos 3 fueron los que estuvieron en Jerusalén poniendo las bases de la iglesia primitiva. Juan acompaña a Jesús en la crucifixión tan cercanamente que cuando él estaba muriendo, en el capítulo 18, verso 15, dice, seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido de sumo sacerdote y entró a Jesús. Entonces él le seguía de cerca. Y en el capítulo 19 de Juan, de Juan, verso 18, en el capítulo 19, verso 18, dice, y allí le crucificaron y con él a 2, uno de cada lado, Jesús en el medio. Y entonces él en este momento le dice a Juan, bueno, no encuentro bien el texto, 19, 27, le dice a Juan, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo
la recibió en casa. Era tanta la relación íntima que tenía con el apóstol Juan, era tan íntimo, era el más chiquito de todos en edad, que le dijo a Juan, te encargo mi mamá. Porque si bien él en algún momento había dicho, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, y bueno, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y el Señor le pidió el precio de aborrecer la madre. Pero él la amaba, él amó a María mucho. Y él sabía que María iba a tener su corazón desgarrado de ver a su hijo sufriendo. Hasta que no lo hubiera resucitado, iba a sufrir mucho. Y dice que Juan la recibió en la casa y cuidó de María. Qué cosas íntimas de Jesús, qué cosas personales, qué cosas maravillosas que podemos llegar a ver. Esto es increíble, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegaron al sepulcro, no llegaron primero los varones. ¿Quiénes llegaron primero? Las mujeres. Bueno, eso dejémoslo aparte. Pero cuando vinieron y le avisaron, Pedro y Juan salieron corriendo para el sepulcro, y en el verso dice, María Magdalena fue. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, porque estaba escribiendo el mismo, Juan, ¿no? Y ese aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde le ha puesto. Y Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, fueron al sepulcro. Y como los dos corrían juntos, pero Juan era más joven, llegó primero al sepulcro, vio los lienzos y entonces no entró. Y Pedro, que vino atrás, uno llegó primero, eran un equipo, pero él se quedó. Vio el sepulcro abierto, vio los lienzos, se quedó. Pedro arremetió adentro. Qué trío hacían estos, ¿no? Que Dios nos ayude. Tiene sus connotaciones prepararse para el apostolado. A veces pensamos que es encerrarse en un convento místico al ayuno y a la oración. No. Es el día a día, es la experiencia, es el correr para acá y para allá, es ver la gloria de Dios, es tomar decisiones. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder estar bien ubicados en este aspecto. Entonces, cuando Jesús es crucificado, ellos estuvieron ahí. Pedro se equivocó terriblemente. Jesús lo miró, Pedro lloró, pero fue perdonado. Y luego son probados en el llamado. Cuando Jesús es crucificado, aunque aparece ahí en Lucas 24, 33 a 43, dice, levantándose, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos. Decía, ha resucitado verdaderamente, apareció a Simón. Ellos contaban estas cosas y mientras ellos estaban hablando, Jesús se paró en medio de ellos. Jesús le dio pruebas indubitables de su resurrección. Pero ¿saben qué pasó? Fueron probados, estaban confundidos, estaban asustados. Y no sé si se volvieron atrás, porque si no el Señor no lo había perdonado, pero se fueron a pescar. Ay, Señor, ayúdanos. No es fácil el apostolado, hermanos, no es fácil el apostolado. A veces llegan momentos que parece que no diéramos más, que tenemos ganas de largar todo, irnos a pescar. Y bueno, allí dice que Jesús los prueba. Vuelven a Galilea. Vuelven a donde habían salido, a sus antiguos trabajos. En el Juan 21 nos enseña que de repente dice, después de esto se manifestó en los discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaba Simón, Pedro, los hijos de Zebedeo, y Simón, ¿sabe qué dice? Me voy a pescar. Aquel apóstol a quien había dejado Jesús se iba a pescar. Sí, estaba confundido, estaba incrédulo. Jesús los estaba probando.
Entonces dice que se fueron a pescar y dice Jesús se aparece a los discípulos, entraron a la barca y ¿sabe qué pasó? Cuando Pedro quiso ir a pescar, no pescaron nada. Porque si Dios te ha llamado a ser un apóstol, no puedes volver a las redes. Las redes no te van a dar lo que Jesús y el apostolado te van a dar. Y espero que el Espíritu Santo esté trabajando en muchos corazones en este día. Porque Dios está probando los ministerios. Dios está probando las vidas. Y no sabemos en qué momento podemos llegar a fallarle. Y decir, porque si bien la negación de Pedro fue brava, ¿no? Cuando el gallo cantó, dijo, no lo conozco. Pero esto de irse a pescar era una traición al llamamiento. Bueno, Jesús se compadece de ellos, siempre tiene misericordia, los hace pescar un montón y después dice, soy yo. ¿Por qué me hacen esto? No dejen el ministerio, no dejen de servirme, no vuelvan atrás. Y parece que Dios nos está probando en este tiempo. Muchos quizás volvieron atrás, muchos se desanimaron. Muchos entendieron esto ya no es para mí. Pero quiero animarte en esta tarde, en este estudio. Dios te va a fortalecer. Dios se va a aparecer en medio de tu noche y de tu pesca infortuita y esa pesca que no produjo nada y se va a revelar a tu vida. Y en medio de toda esa prueba, Él vuelve a tomar el llamado y aparece para animarnos y en el aposento alto, antes que llegara el momento de la despedida final, Él tiene misericordia de ellos y le dice, vayan al aposento, que ahí les voy a dar el Espíritu Santo y ahí los voy a capacitar. Ruega que en este momento el Espíritu Santo entre en tu vida y que te dé la fuerza suficiente para tomar el camino, para cumplir el ministerio. Nadie dijo que era fácil. Hasta Jesús se entristeció, se angustió. Hasta Jesús murió, tuvo que tener una muerte terrenal. La muerte del yo, la crucifixión a uno mismo. No es fácil, pero es maravilloso. Hoy no estaríamos hablando de ellos si no hubieran pagado este precio. Y como hay apóstoles en aquel tiempo, hay apóstoles contemporáneos que han pagado el precio y a los cuales tenemos que evitar. Pero seguimos la próxima clase. Padre Celestial, te damos gracias porque estamos entrando en este campo tan profundo, que es el campo de esta relación contigo, de esta intimidad contigo, de este mostrarnos las cosas buenas, gloriosas, tu transfiguración, pero también mostrarnos el Getsemaní, mostrarnos los momentos difíciles y aún mostrarnos las terribles decisiones malas que tomamos, como tomó Pedro y Andrés y arrastró a otros. Pero Señor, yo te pido en esta hora nuevas fuerzas para cada uno. Así, sencillamente te pido, llégate a ellos. Llégate a cada uno, Señor. Fortalece su llamado. Hay un llamado apostólico en sus vidas y tienen que cumplirlo. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres poderoso para levantarlos. Tú eres poderoso, Señor, para mostrarte en medio de la noche, de lo infructuoso del trabajo, que tú estás y que tú nos quieres usar con un llamamiento apostólico a todos y a cada uno. Gracias, Señor. Amén. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Dios les bendiga. Hasta el próximo miércoles. Luego de este estudio, vamos a dar nuestras ofrendas al Señor. Ofrenda misionera que damos todos los miércoles. Vamos a pedirle al Señor la bendición para esto. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana, que con fidelidad y amor a ti separa su ofrenda, su diezmo, creyendo también por los milagros del cielo en esta área. Señor,
abre la ventana de los cielos y bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al segundo estudio de la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Hola, muy buenas noches, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Aquí seguimos como cada miércoles compartiendo, por el momento en esta modalidad, vía online, compartiendo el estudio de la palabra del Señor. Estamos mirando, en este caso, lo que yo estoy compartiendo es un poco el estudio del Antiguo Testamento, un estudio complementario. Ya hemos estado mirando, hemos compartido, ya hemos terminado con lo que es el Pentateuco, al menos, como dijimos, mirándolo de tener un panorama, por lo menos, de estos 5 primeros libros. Pero también es importante que estemos estudiando, mirando y conociendo lo que es, ¿no es cierto?, la importancia, por qué estudiar el Antiguo Testamento. Y hoy un poquito compartir con ustedes cómo leer, ¿no? Cómo leer e interpretar el Antiguo Testamento. Ya que hay a veces ciertas posiciones que por un lado tenemos los que piensan que no necesitamos prestarle atención, ¿no es cierto?, al Antiguo Testamento. Quizás con los argumentos de decir, bueno, eso es de la ley, eso ya caducó, ello ya no sirve, ¿no es cierto? Tenemos que olvidar lo que Dios mandó hacer a el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y por otro lado tenemos aquellos que tienen la postura, el pensamiento de que hay que necesitamos hacer lo que hizo el pueblo de Dios en la época del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, unos que sí, otros que no. Y bueno, creo que tenemos que estar y decir, la situación se encuentra en la mitad, ¿no es cierto? Hay una expresión que alguien dijo, ¿no es cierto? Cuando se trata de aplicar el Antiguo Testamento a nuestros días, necesitamos recordar 2 cosas. Nunca debiéramos regresar al pasado, pero nunca deberíamos olvidar el pasado, ¿no? En este caso hablando del Antiguo Testamento. No lo podemos desechar, ¿no? Por eso hay una manera de leer, hay una manera de interpretar el Antiguo Testamento, ¿no? Y es una expresión, una frase que tenemos que leer, interpretar el Antiguo Testamento a la luz de la revelación, vamos a decirle, a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Ya que el Nuevo Testamento, ¿no?, es, y esto tenemos que entender, decimos siempre que nuestra fe es una fe revelada. Esa revelación se encuentra en la Escritura. Lo que nosotros sabemos, lo que nosotros creemos, es lo que Dios nos reveló. Y esa revelación está en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estuvimos hablando de que especialmente en el Antiguo Testamento, tenemos la revelación de Dios, de su persona, su carácter, de sus obras, ya que ese era el periodo del Dios Padre. Dijimos, cuando vamos al Nuevo Testamento, tenemos la revelación de Jesús, de su Hijo, ya que ese es el periodo, ese es el tiempo del Dios Hijo. Y a partir del libro de los Hechos y hasta nuestros días, que tenemos, ¿no?, la revelación y la manifestación del Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento es importante porque nos revela el plan de Dios
acerca de la humanidad, la salvación, el pueblo de Israel, el trato de Dios con los hombres, el carácter de Dios, sus virtudes, su poder, tantas cosas que conocemos a través del Antiguo Testamento. ¿No? Entonces, pero tenemos que entender que toda la Biblia es revelación de Dios. Ahora bien, la revelación es progresiva. Es progresiva, se fue dando y se fue desarrollando en el transcurrir del tiempo, de los años, de los siglos. Como dijimos, desde la época de Abraham y pasando por todos aquellos personajes hasta la época cuando uno mira, por ejemplo, Hebreos 1, que dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. El otro día recordamos aquella expresión de Jesús en el monte, con los discípulos, en el monte de la transfiguración, cuando se oyó la voz del cielo que decía, a Él oíd, a Él, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Jesús tiene la palabra, la revelación final, ¿no? Completa. Entonces es como que justamente se acuerdan que en el monte apareció Moisés, apareció Elías. Y Pedro, no sé, esa expresión, ¿no? Cuando él dice, es bueno que estemos aquí, ¿no? Semejante manifestación, revelación, apareció con Jesús ahí Elías y Moisés. Y él dijo, es bueno, hagamos 3 enramadas. Es decir, una para Moisés, para Elías y para Jesús. ¿No? Una enramada como una tienda, como una casa que se hacía, bueno, con las ramas, ¿no es cierto? Pero justamente mientras él hablaba, fue interrumpido desde el cielo con una voz que decía, este es mi Hijo amado, Jesús, a él oíd, no a Moisés, no a Elías, que representan el Antiguo Testamento, es decir, Moisés representa la ley, Moisés representa los profetas, y dice, ellos, bueno, ya tuvieron su tiempo para manifestar y para ser usados por Dios, para revelar las verdades de Dios para ese tiempo, para ese entonces. Pero ahora Jesús allí le encargó a Jesús poder traer esa revelación. Entonces le dice a Pedro, a él oíd. Entonces vemos que la Biblia es una revelación progresiva. Entonces, tampoco podemos desechar el antiguo porque no entenderíamos, como dijimos anteriormente, los testamentos son complementarios, se ayudan entre sí. Nosotros no entenderíamos el uno sin el otro. Por eso decimos poder leer e interpretar el Antiguo Testamento, o cuando se trata de tener que aplicar algo de él en nuestra vida, tenemos que hacerlo a la luz y la revelación del Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento tocante a este tema, a este asunto? ¿Hay que hacerlo? ¿Hay que obedecerlo? ¿Hay que cumplirlo? ¿Qué dijo Jesús? ¿No? Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento era el tema de los alimentos, el tema de las comidas, que era, por un lado, tenía que ver con algo sanitario, comer saludable, comer sano, pero también había que tenían que ver con cuestiones culturales, espirituales. Es decir, había alimentos que eran impuros, que no podían comerse. Y ahí el Señor le había dado una lista de animales que
se podían y no se podían comer, ¿no? Como dijimos, por un lado, por la parte sanitaria, ¿no? Y por otro lado, porque esos quizás animales representaban, ¿no es cierto?, cosas feas, como por ejemplo el cerdo, el chancho, ¿no? Bueno, tenía una connotación también espiritual, ¿no? Como quizás otros animales, que algunos animales son, como se dice, carroñeros, ¿no es cierto? Bueno, que comen restos de animales muertos, o sea, lo que ingieren no es saludable, ¿no es cierto? Y bueno, un poco representando así la parte espiritual también, ¿no? De ver lo que comemos. Es decir, había una serie de alimentos que podían y no podían comerse. Por eso encontramos el relato de Daniel, en el libro de Daniel, justamente, capítulo 1, donde aquellos jóvenes decidieron no contaminarse con la comida del rey. Quizás alguna de estas comidas que comía el rey ¿no es cierto?, estaban prohibidas según la ley para estos jóvenes hebreos, y ellos no quisieron participar de esos alimentos para no contaminarse. También recordamos allí en el libro de los Hechos, el capítulo 10 y 11, cuando Dios llama y le muestra una visión a Pedro para que vaya a hablar a Cornelio. Pero cuando el Señor le habló a Pedro, le mostró un lienzo en el cielo lleno de animales y cuadrúpedos, animales impuros, inmundos. Y le dice a Pedro, mata y come. Y claro, Pedro vio esos animales que dijo, Señor, yo nunca he comido animales inmundos. No, yo no he comido estas cosas. ¿Por qué Dios me manda ahora a comer estos alimentos que están prohibidos con la ley? Pero el Señor le quería mostrar otra cosa, ¿no? Y le dice aquella respuesta, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o no lo llames tú inmundo, ¿no? Porque Dios lo que quería hacer es que la palabra, el mensaje, el evangelio llegara no solamente al pueblo de Israel, sino a los gentiles, a los que no es a un pueblo de Dios, donde tenían mucha avidez, tenían mucho interés, mucha necesidad espiritual, como son en este caso los romanos, que cuando usted ve en los evangelios y ve en las cartas, los saludos de algunos personajes, había muchos extranjeros y especialmente muchos romanos que tenían temor de Dios, que ayudaban, como este Cornelio, que hacía, dice, limosna, ¿no? Y ayunaba y buscaba a Dios y ayudaba a la gente. Otros habían ayudado también para el templo y habían ayudado al pueblo de Israel. Es decir, pero eran romanos, ¿no? Y uno puede ver otras naciones, otras gentes de otras naciones que tenían esa avidez. Y el Señor había dicho, le había dado la visión de compartir el Evangelio de modo universal, cuando le dijo, id por todo el mundo, id a todas las naciones a ser discípulos, a predicar el Evangelio. Tenían que llevar la palabra a otros. Pero claro, primero, al principio les costó porque eran muy nacionalistas, era para los judíos, ¿no? Por eso Pedro, cuando tiene que ir a lo de Cornelio, Dios le tiene que hablar, le tiene que mostrar, ¿no? Bueno, pero ahí vemos una imagen de eso, como que Dios le muestra esos animales que estamos hablando, ¿no? Entonces, para muchas personas, claro, según la palabra, había una cierta dieta en el Antiguo Testamento, vamos a llamarla la dieta de Moisés, la dieta de la ley, que había animales que se podían y no se podían comer. Ahora, si nosotros, ¿qué es para nosotros hoy eso? Si nosotros leemos e interpretamos a la luz del Nuevo Testamento eso, podemos encontrar
dos pasajes. Uno se encuentra en Marcos 7, 18 y 19. Y ese texto nos dice así: y Jesús les dijo, así que también vosotros carecéis de entendimiento. ¿No comprendéis que nada de lo que entra en el hombre desde afuera le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y sale a la letrina. Es decir, no estoy leyendo en una versión diferente para que sea comprensible, ¿no es cierto? Pero es tan clarito, ¿no es cierto? Como dice acá 18 y 19, lo leo en la versión Reina Valera, dice, él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo, no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Bien? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Y encontramos otro pasaje que se encuentra en Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Y dice en esta versión, después lo leo en la Reina Valera, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonio. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos de lo que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. Bueno, esto en la versión Reina Valera nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Qué tremendo, ¿no es cierto? Este pasaje que nos habla. Y así podemos mirar otro pasaje más, bueno, que está relacionado un poco con esto de los alimentos, para que ver que estaba tan metido en la cultura de ellos estas palabras, estas ordenanzas. Y algunos querían seguir guardando esas cosas de la ley del Antiguo Testamento. A los creyentes, a los que habían creído, a los que se habían convertido, estaban aquellos que todavía seguían insistiendo. Y va a ver usted a Pedro recomendarle y le dice en otro contexto que dice, todo lo que se vende en la carnicería se puede comer, si se ora, si se toma y se ora, por eso para santificarlo, porque a veces lo que se temía era la procedencia, que por ahí alguna de esas carnes podían haber estado participando de alguna ofrenda a algún dios pagano o vaya a saber a quién, ¿no? Entonces decía, bueno, vos cuando no preguntés, por causa de la conciencia, no preguntés,
sino orale y da gracias a Dios, santificar los alimentos. Por eso es tan importante también orar, ¿no? Por los alimentos, porque no solamente como una acción de gracia, sino también que Dios los bendiga, que Dios los santifique para que sean de provecho para nuestros cuerpos. Mire qué interesante. Ahora, fíjese esto, ¿no? Según el Antiguo Testamento había una ley, la ley de Moisés, una lista de alimentos que se podían y no se podían comer. Ahora, estas mismas verdades, estas mismas, leyéndolo a la luz, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento? Nos enseña lo que dijo Jesús. Lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Lo que entra va al estómago y del estómago y se va a la letrina. Eso no contamina al hombre. Pero lo que sale sí, y sale todas esas cosas malas del corazón. Y luego encontramos aquí, dice, van a ver en los posteriores días gente que prohibirán comer alimentos que Dios creó. Que con acción de gracia deben participar los creyentes, los que han creído en la verdad. Que por la oración son santificados. Y bueno, y con otros textos más, ¿no? Que hay mucha enseñanza, porque había personas débiles en la fe, a los cuales había que tener cuidado. Dice, bueno, si para uno, quizás yo no siento nada, no me siento mal, condenado, o no me siento al comer este alimento, pero si para mi hermano el comer esto es debilidad, es de tropiezo, bueno, prefiero comer una ensalada, prefiero comer verdura y no causarle tropiezo a mi hermano. No por mí, sino por él. Qué hermoso, ¿no es cierto? Entonces, ahí el apóstol aplicando el principio del amor, del cuidado, del interés el uno por el otro. Pero ahí también está enseñando acerca de los alimentos. Algunos creen que sea de comer, otros creen que no sea de comer, pero cada uno tómelo. Si no, vos no tenés pan, bueno, no lo comas, pero no juzgues al que lo come. Y vos que comes, no juzgues al que no come. Era tremendo, o sea, esto era... pero leyendo la palabra, leyendo los principios de la Escritura, como podemos leer e interpretar y aplicar a nuestras vidas, así hay muchas verdades que podemos ir mirando, en este caso con el tema de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Pero haciendo de esta manera, dice ahí el Evangelio, limpios a todos los alimentos. Eso sí, lo que en el Nuevo, a la luz del Nuevo, y quizás, bueno, porque todavía había ciertas, como digo, muchos que estaban convertidos, pero todavía les costaba y tenían que ir adoptando, ¿no es cierto? Y creyendo que ya la obra de Cristo, que ya aquellas cosas no eran necesarias guardarlas, porque Cristo había hecho ya la obra para alcanzar la salvación, el perdón de nuestros pecados, nuestra posición en Cristo, ¿no? Que no es por obra. No me voy a santificar ni salvar comiendo determinado. Sí que es importante comer saludable. Si alguien lo quiere hacer por motivos de salud, o esto no, porque bárbaro, pero no como algo moral o como un requisito necesario para ser salvo o para ser santo, no, nada de eso, ¿no? Pero sí, ¿no es cierto?, lo que enseña, en este caso, lo que uno puede encontrar en el Nuevo Testamento, si mencionamos, era que había que abstenerse de sangre, dice, ¿no? Ya que estamos en el tema, y concluyo con esto, ¿no? En Hechos 15, cuando se determinó, cuando la palabra estaba llegando a otros gentiles y demás, justamente se determinó, dice, de no exigirles más, ¿no? Sino que se abstengan de ahogado, dice, y de sangre. Eso está en el Nuevo Testamento. Y eran los apóstoles los que habían creído y habían conocido la gracia, el Evangelio, la palabra, pero mandaron, ¿no es cierto?, a que no coman sangre, ¿no? Como dice, ¿no?, abstenerse de los alimentos, como en algunas comidas que están hechas a base de sangre y demás, ¿no? Bueno, eso sería
el único, ¿no es cierto?, que hay en cuanto a la ordenanza, en cuanto a los alimentos, ¿no es cierto?, que encuentra uno ya en el Nuevo Testamento. Y es algo que viene del Antiguo, cuando el Señor manda que no comamos, dice, comer sangre, porque en la sangre está la vida y demás. Bueno, había algunas cositas más, pero se nos fue el tiempo. Después continuaremos mirando cómo leer e interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, bienvenidos a Nueva Vida en Cristo Jesús. Estamos en el manual número 4 y hoy vamos a ver el capítulo o el paso número 2. Ya la clase pasada habíamos prometido el PDF en línea, hubo algún inconveniente, pero ya para esta clase y seguramente cuando esto se esté emitiendo vamos a tener el PDF en línea al alcance de cada uno. Bueno, vamos a comenzar. El título, La verdad que nos libera, y ya vamos al verdadero falso. La primera afirmación dice lo siguiente: la mayoría de los cristianos son maduros y es difícil engañarlo con ideas falsas. Esto es falso. Aunque muchas veces nosotros nos consideramos maduros a nosotros mismos, debemos darnos cuenta que muchas veces enseñanzas erróneas se nos han filtrado. Para esto es muy importante que usted y yo podamos profundizar en estas verdades que nos van a liberar para no volver a estar en esclavitud. ¿Qué dice la segunda afirmación? El que practica pecado es esclavo del pecado. Y esto es verdadero. El pecado es una cadena que nos va atando y que nos va llevando a lugares donde nosotros no queremos estar. Por eso es que decimos que al ser llevado contra nuestra voluntad, esto nos convierte en pecado, convierte el pecado en una cadena de esclavitud. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que quieren ser libres de un vicio, personas que quieren ser libres de una forma autodestructiva de vivir, pero no lo logran? ¿Por qué? Porque el pecado es más fuerte que ellos. El pecado es una forma muy poderosa de esclavitud. ¿Qué dice la tercera afirmación? La Biblia nos hace libres porque enseña la verdad. Y esto es verdadero. Por el contrario a lo que muchos dicen, la verdad no es relativa. Y aunque hay muchas cosas que tienen que ver con los puntos de vista, hay verdades que son absolutas. Y estas son las verdades que están en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la verdad. Es la verdad de Dios revelada hacia la humanidad. Y si pudiéramos decir que la verdad tiene el peso de la persona que la dice, podríamos decir que la verdad de la Biblia, al estar dicha por el Todopoderoso, son verdades todopoderosas. Son verdades que pueden enfrentarse a cualquier otro intento de verdad y salir victoriosas. Por eso es que si nos vamos a aferrar a una verdad, que ésta sea la de la palabra del Señor. La verdad que nos libera. Diariamente somos bombardeados por creencias populares, pero debemos hacernos la pregunta: ¿a quién vamos a creer? ¿Vamos a creer a todos los que quieren dirigir nuestra vida? ¿Vamos a creer a las voces de la verdad? ¿Al grito de la mentira? ¿Qué es lo que nosotros debemos creer? Para el punto número 1, vamos a leer en el libro de San Juan, el capítulo 8, los versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Según este pasaje, ¿qué es lo que nos hace libre? Nos hace libre la verdad.
En un mundo de relativismo moral, es difícil distinguir la verdad, pero es imprescindible que usted y yo busquemos la verdad porque este es el único camino a la libertad. Si la verdad nos libera, entonces, ¿qué es lo que nos esclaviza? Nos esclaviza la mentira. La mentira es una atadura poderosa que impide que nosotros podamos ver la verdad. Que pareciera un trabalengua esto, pero es muy sencillo. Tenemos una verdad que nos libera, una verdad que al permanecer en ella nos libera, y tenemos una mentira que nos esclaviza, que no es que permanecemos en ella, sino que no podemos salir. Y vamos a ver cómo dice el punto número 2. ¿Cómo podemos conocer la verdad? En este mismo pasaje, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cómo inicia? Permaneciendo en Jesús. ¿Y de qué nos habla permanecer en Jesús? No es simplemente estar en un lugar quieto esperando que pase el tiempo, sino es una permanencia activa. Le busco, oro, leo la Biblia, me congrego, estoy con la hermandad, aprendo las verdades, las pongo en práctica, evangelizo a otros, gano almas. Esto es permanecer en la verdad. Juan tenía una verdad muy fuerte dentro de él y necesitaba que ésta explote. ¿Y cuál era la verdad que él decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando los apóstoles estaban presos, hacen esta oración: Señor, concédenos que con más denuedo prediquemos tu palabra. Jeremías lo describe como un fuego interno que no podía contenerse. David lo deja fluir de él hasta que termina danzando desnudo. A diferencia de esto, hay mentiras que nos esclavizan, mentiras que no nos dejan ver la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si permanecemos en Él, permanecemos en la libertad. La palabra de Dios, la Biblia, guía a cada uno de los creyentes. Tristemente, muchos cristianos hoy piensan que están libres, pero no lo están porque no obedecen lo que dice la palabra del Señor, sino siguen lo que otros les dicen. Sin profundizar, sin buscar en la palabra del Señor, solo se dejan llevar por oídas. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? En el versículo 33 del pasaje que leíamos, los judíos le dicen a Jesús: nosotros nunca fuimos esclavos. Pero ¿qué es lo que Jesús les contesta en el verso 34? Leemos Juan 8, 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando la Biblia 2 veces dice de cierto, nos está reafirmando esta verdad. El pecado es una forma de esclavitud terrible. Así que si el pecado mora en nosotros, la esclavitud nos posee. Por eso es que es tan importante volver a la verdad, volver a la palabra del Señor. Y aquí nos hace una pregunta el manual: ¿se ha sentido esclavizado por el pecado? Ayúdanos. Vamos a leer algunas afirmaciones y responda usted. Estas no son de verdadero y falso, pero usted puede dar una respuesta si son verdad o no en su vida. Leo la Biblia regularmente por mí mismo. ¿Es verdadero? ¿Es falso? Soy honesto y reconozco que mi conocimiento bíblico es muy limitado. ¿Es verdadero o es falso? No me gusta juzgar a otros. No me atrevo a decir quién tiene la verdad. ¿Verdadero o falso? Qué importante saber quién tiene la verdad. Pienso por mí mismo, evalúo lo que otros dicen con lo que dice mi Biblia, por lo tanto, soy capaz de decidir quién tiene la razón. ¡Qué punto peligroso! Siempre que algo es claro en la Biblia, no da
lugar a discusión. Ayúdanos, Señor. Y la última afirmación: dejo que otros cristianos o los que enseñan en mi iglesia me digan lo que debo creer. Así es más fácil. ¿Es verdadero? ¿Es falso? Muy interesante para que nos hagamos una autoevaluación. Combatiendo la mentira con la verdad. Para el punto número 4 vamos a leer Efesios 6:14, que nos dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la primer pieza de la armadura mencionada en este capítulo? La verdad. ¿Y por qué es tan importante la verdad en la armadura? Fíjese que va conjunto con la espada. La verdad es un arma tanto de defensa como de ataque. Primero, es un arma de defensa porque la verdad nos defiende de no caer en el error, de no desviarnos por el camino incorrecto. Es un arma de ataque porque nos ayuda a combatir al enemigo y sus dardos mortales que envía contra nosotros. La Biblia es una pieza importantísima en nuestra vida cristiana. Para el punto número 6, vamos a ir al libro de los Salmos, al Salmo 119, versículos 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que nos ayuda a rechazar todo camino de mentira? La palabra. Si no fuera por la Biblia, uno no podría detectar las mentiras. Miren el verso 105, la Biblia es comparada con una lámpara que ilumina nuestra mente y nos ayuda a discernir las mentiras. Si no tengo suficiente Biblia en mi cabeza, es muy probable que cualquier persona, con cualquier doctrina, con cualquier mentira, me desvíe del camino. Pero cuando lleno mi mente de la palabra del Señor, adquiere una nueva dimensión, no solamente mi fe, sino mi obrar. A la luz de lo anterior, ¿qué decisión toma el salmista en el verso 106? Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Cuál es la decisión que toma? Seguir la palabra del Señor, respetar los juicios. Y aquí hay una parte importante. La palabra guardaré quiere decir acataré, quiere decir cumplir al pie de la letra. La Biblia no es un libro de consejos, no es un manual para consejería para que te vaya bien en la vida. La Biblia es un libro de instrucciones al cual nosotros tenemos que someter nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Cuando llegamos a enfrentarnos a la palabra del Señor, nuestra mente tiene que someterse a la obediencia de la palabra del Señor, porque si no, lo único que estamos haciendo con la Biblia es buscando argumentos para justificar nuestras propias verdades y no doblegando nuestro conocimiento al conocimiento de la palabra del Señor. La Biblia necesita que nosotros nos acerquemos a ella con la humildad de reconocernos necesitados y que nuestra mente se acerque a la palabra del Señor sedienta y hambrienta por aprender. No solamente hay que llenar nuestra mente con información, Él dice que la va a obedecer. No alcanza con que nuestra mente está llena de información. Necesitamos obedecer la palabra del Señor. El último título, Viviendo en la verdad. Para esto vamos a ir a Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti las misericordias y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Qué es lo que no se tiene que aportar de nosotros? La verdad. Sino escribirlas en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que en el asiento de nuestras emociones la Biblia tenga un lugar importante.
no solamente sea un adorno, algo que nos acompañe a las reuniones, sino que sea algo que forme parte visceral de nosotros, que esté en la parte más interna. ¿Y cuáles son algunas cosas, algunas formas a través de las cuales puedo guardar esta palabra en mi corazón? Primero, memorizándola. Aprendiendo, cada uno de estos capítulos hemos estado viendo un versículo para aprender de memoria. Si hicimos bien los deberes hasta ahora, llevamos alrededor de 63 versículos aprendidos. Gloria a Dios, qué bueno es esto para nosotros. Cantarla, recitarla, leerla. Hacer de ella parte de nuestras decisiones, parte de nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor. Vamos a leer 1 de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este pasaje habla de confesar nuestros pecados. ¿Qué es confesar? Es decir la verdad sobre lo que nos está pasando. ¿Cuántas veces al escuchar la palabra viene en nosotros un rechazo? Y decimos, esto yo lo hago así y para mí está bien, y no importa lo que diga la palabra. Y ahí es donde nosotros entramos en un terreno peligroso, que es salirnos de la voluntad de Dios, salirnos del plan y del propósito que Él tiene para nosotros. Si nosotros no persistimos en nuestro pecado, lo único que hacemos es alejarnos de Él. ¿Y sabe qué es lo más grave que dice? Que la verdad no está en nosotros. Cuando nosotros rechazamos el reconocer nuestro pecado, la verdad deja de estar en nosotros. Señor, ayúdanos a ser almas reconocedoras de lo que tú quieres hacer en nosotros. Vamos a leer Efesios 4, 24 y 25. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué nos invita a hacer? Desechar el viejo hombre y tomar el nuevo hombre para nosotros. Dejar de estar en mentira y empezar a venir a la verdad. ¿Por qué? Porque somos hermanos los unos de los otros. La mentira daña el cuerpo de Cristo. La mentira daña a mi hermano. Si yo permanezco en la verdad edifica, sana, cura, limpia, nos transforma en nuevas criaturas. Ayúdanos, Señor, a vivir en la verdad, a no vivir en la mentira, a no vivir en el lugar donde no tenemos que vivir, a vivir en ti. Vamos a leer Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque los de Bereas eran más nobles que todos los demás, porque no solamente se conformaron con escuchar la palabra, sino que indagaron hasta lo más profundo de esta palabra para obtener verdadera sabiduría. Ayúdanos, Señor. Hasta aquí va llegando este estudio. Hay algunas preguntas que después tendríamos que leerlas para que hallemos una respuesta para nosotros. Ahora, vamos a repetir el texto. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8, 31 y 32. Qué profundo este estudio de hoy. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a la verdad. Tú eres la verdad, tu palabra es verdad.
no solamente escucharla, sino vivirla. Ayúdanos a desechar la mentira, a reconocer nuestros errores, a no tratarte a ti de mentiroso, a que en nosotros esté un espíritu reconocedor. Ayúdanos, Señor, a no solamente oír, sino a escudriñar las Escrituras. Hasta aquí llegamos hoy. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí llegamos hoy, día miércoles de estudio de la palabra del Señor. Decimos un gran amén a la palabra. Mañana jueves, las luces encendidas, el viernes la segunda parte de los estudios y sábado y domingo nuestras reuniones presenciales. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por este tiempo en el que estudiamos tu palabra. Bendícenos, acompáñanos y que tu presencia esté con nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.